A reading from the first book of Samuel. Lectura de la primera carta de Samuel. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a mano de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Finés, fueron por el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sean hombres, y no serán esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada. Redeem us, Lord, because of your mercy. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Gloria tibi, Domine. A leper En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. moved with pity, he Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, I do will it quiero, be made clean. queda limpio. The leprosy La left. lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Then, warning Él lo despidió encargándole severamente, then he said to him, no se lo digas a nadie, no one pero para que conste, go, ve a presentarte al sacerdote offer for y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. that will be proof for them. Pero cuando se fue, Went away empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, the report abroad, de modo so that it was que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. he remained outside. Se quedaba fuera, en descampado, People kept y aún así acudían a él de todas partes. Verbum Domini. In our gospel today, Jesus En nuestro Evangelio de hoy, Jesús sana a un leproso. was incurable. La lepra era incurable en aquella época. Have disfigured Los leprosos tenían rostros desfigurados, al igual que could not los pies y las manos. De hecho, no estaban permitidos cubrirse la cara. Y no solo eso, so tenían que ponerse ropas disfigurement. desgarradas para que la gente pueda ver su desfiguramiento. Wear a bell Y también tenían que llevar puesta una campana that they para que la gente escuchara que se acercaban. try Y to entonces be as far as possible trataban de alejarse lo más posible de estos leprosos. to yell out along with De hecho, tenían que gritar junto con la campana, impuro, impuro, pronounced y legally eran pronunciados legalmente impuros. society. Básicamente, para la sociedad, estaban muertos. Have anything to La gente no quería nada que ver con ellos. part about all this Y la peor parte de todo esto, aparte del sufrimiento físico en sí, was generally su aflicción as a punishment generosamente era sostenida como un castigo por parte de Dios por sus pecados. they were looked at En otras palabras, eran considerados pecadores, no solamente personas con una enfermedad física. Jesus Así que, ¿cómo es que Jesús sana a este leproso? Es muy claro. Él lo toca. touches him with obviously Él lo toca, obviamente, con compasión y misericordia. this man. Y la lepra abandona a este hombre. There's a lot of El día de hoy that needs to hay mucha sanación que hace falta. any maybe website or Si miran, por ejemplo, alguna página web o libro de peticiones, muchas de las intenciones que la gente pone son and we need to de sanaciones físicas. Y tenemos que darnos cuenta use que Dios, que Jesús, continúa sanando a las personas y tenemos que orar para que se haga la voluntad de nuestro Señor. through the sacrament Él sana a las personas especialmente a través de los sacramentos. Obviamente tenemos el sacramento de los enfermos, confession. tenemos el sacramento de la confesión. Sacraments Estos dos sacramentos healing sacraments. son específicamente sacramentos de sanación But if you de, really la- think about de los que leemos en el catecismo. Pero si queremos pensar acerca de un sacramento en específico en el cual Jesús nos toca, tenemos que pensar en el sacramento de la Eucaristía. No solamente nos toca, sino que lo consumimos, incluso mejor. we want to go to Jesus in the most Así que queremos acudir a Jesús en el Sacratísimo Sacramento, especialmente para ser sanados. Mucha gente necesita sanación física, pero más importante aún, todos necesitan sanación
porque estamos afectados por el pecado original. Todos nosotros tenemos concupiscencia, estamos inclinados al mal moral. ¿Y qué mejor forma de mantenernos libres de pecado que frecuentar la Sagrada Eucaristía? Si me permiten, tengo una historia personal donde pienso que he sido sanado por la Eucaristía. De hecho, una familiar muy cercano mío también. Y quiero compartir con ustedes. Espero que podamos aprender algo relacionado con este pasaje del Evangelio. Hubo una sola vez que estaba estudiando para el sacerdocio que yo tuve dificultad con mi vocación. Yo no sabía si es que estaba llamado o no para servir en el altar del Señor. Y era mi segundo año en el seminario. Acababa de empezar en los Santos Apóstoles en Connecticut y estaba estudiando filosofía. Y mi hermano mayor en California me llamó y me dijo, Joe, tienes que rezar por papá. Está muy enfermo. Literalmente se está desmayando y cayéndose al suelo. Y alguien tiene que estar a su lado en todo momento. No sabemos qué tiene, así que vamos a ver quizás un par de doctores para tratar de ver qué tiene. Así que empecé a rezar por mi padre. Y después de un par de días, mi hermano mayor me llama otra vez y me dice, acabamos de volver del doctor y nos han dicho que papá sufre de cáncer del pulmón y ya está en el estadio número 4. El doctor fue muy claro, papá puede morir en cualquier momento. Así que mi hermano mayor me dijo esto y nuevamente yo estaba estudiando en el seminario en el otro extremo del país, mi segundo año, al comienzo del año de estudios. Así que consciente que mi padre podía morir en cualquier momento, era muy difícil para mí estudiar en el seminario. No podía rezar, realmente no podía estudiar filosofía de la forma que quería porque no sabía si mi papá iba a vivir otro día más. Así que pensé, quizás debería marcharme, por lo menos temporalmente, quizás incluso permanentemente, dependiendo de si es que mi papá se sana de su enfermedad. Así que, por supuesto, acudí a mi director espiritual y le dije, Padre, mi papá está a punto de morir, ¿qué debo hacer? Quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Debo permanecer aquí en Connecticut o debo pedir mudarme de vuelta a casa, por lo menos temporalmente, para estar con mi padre? Pues no sé si va a vivir otro día más. Era un gran dilema que yo tenía cuando estaba estudiando para el sacerdocio. Y mi director espiritual me dijo, hermano Joseph, lamento escuchar acerca de su padre, voy a rezar por usted y su padre y su familia, pero no creo que esa sea la voluntad de Dios, que usted se marche. Así que quiero que haga lo siguiente. Y ese es el mejor consejo que he recibido en toda mi vida y les quiero contar esto. Cada vez que venga a misa, obviamente íbamos a misa todos los días, fue muy específico. Me dijo, quiero que, pon- que se ponga a sí mismo en la patena. Quiero que usted se ponga a sí mismo en el cáliz. En otras palabras, todas sus ansiedades, sus preocupaciones, sus oraciones, la liturgia de las horas, los rosarios, su vida comunitaria, su ser entero. Quiero que lo coloque sobre la patena y el cáliz y que ofrezca todas estas cosas en sacrificio a Dios, o sea, unido con el sacrificio de Cristo en la misa. Y después de hacer esto, reciba la Sagrada Comunión y quiero que vuelva a su asiento y le hable a Jesús. No como si estuviese en el cielo, por decirlo así. De hecho, Jesús está dentro de nosotros durante 12 o 15 minutos antes de digerirlo, o sea, físicamente en la Sagrada Eucaristía. De lejos es la intimidad más cercana que tenemos con nuestro Señor cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión. Así que él me dijo, háblele a Jesús, cuéntele que lo ama y ofrézcale su Sagrada Comunión por la salud y bienestar de su Padre. Si es la voluntad de Dios que él sea sanado de su cáncer, que así sea.
por la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es la oración más grande que podemos rezar por alguien y por nosotros mismos. Por supuesto, fui obediente. La obediencia es mayor que el sacrificio. Todos los días me ofrecí en la patena, en el cáliz, recibía comunión y la ofrecía por la salud y bienestar de mi padre. Pasaron muchos meses, quizás 6 o 7 meses, y pude ver a mi padre durante las vacaciones navideñas, pero en abril de aquel año recibí una llamada de mi hermano mayor y me dijo: Joe, si quieres ver a papá antes que él muera, tienes que subirte a un avión ahora mismo y volar a California. Tiene menos de 24 horas. So the first thing I do, I run to my younger brother's room. Lo Now, primero que hice fue correr a Joel, if you want to see la Dad, habitación de mi hermana menor y le you dije: need to get on an Jules, airplane right now. él también es padre ahora, le dije: Jules, si quieres ver a papá, tenemos que ir a casa inmediatamente. El primer vuelo que So we había got on a era plane, desde Providence, Rhode Island. got a Lamentablemente non-direct no era un vuelo directo. Nashville, Tennessee, Paramos en Nashville, Tennessee, que es Now, right cerca after we de got off that donde están plane, los Padres de la Misericordia. directly Apenas nos bajamos de ese avión, corrimos directo a los teléfonos públicos para llamar al celular de mi hermano. Lo llamamos y le dijimos: John, ¿cómo está papá? my older brother said, Mi hermano mayor dijo: sorry to tell you, lo Dad siento has decirte, pero passed away. papá ya falleció. We were not able to see him. Desafortunadamente no pudimos ver a nuestro padre antes de morir. Very sad moment for us at the Un momento muy triste para nosotros en el aeropuerto, pero obviamente continued our no paramos, continuamos el viaje hasta California. So we arrived at Así the que airport, we're taken llegamos al aeropuerto, fuimos llevados directamente al hospital donde nuestro padre había fallecido, el hospital de San Antonio en Upland, California. we enter into Y this hospital room. entramos a un cuarto de hospital y toda nuestra familia estaba ahí, no solo mi familia inmediata, sino mi familia extendida también. Lo primero que hicimos, el padre Jude y yo, es nos arrodillamos ante el cuerpo de nuestro padre y rezamos una oración por el descanso de su alma. May he be in heaven now. Si no está en el cielo, ahora que esté en el cielo. Y obviamente consolamos a nuestra madre y el resto de nuestra familia. Después de ello, nuestro hermano mayor nos llevó a una cafetería en este gran hospital y nos dijo: quiero que sepan cómo murió papá. Nos dijo: 2 minutos antes de exhalar su último aliento, el padre Pat, nuestro párroco, entró al cuarto de hospital y tenía la Sagrada Eucaristía. Mi hermano mayor, gracias a Dios, Dad, gritó: Jesus is papá, here. Jesús está aquí. No sabemos si nuestro padre estaba consciente de lo que estaba ocurriendo en ese cuarto, pues estaba a punto de morir, pero gracias a Dios lo escuchó. Y el padre Pat tomó una pequeña partícula eucarística y dijo: cuerpo de Cristo. Ese cuarto estaba completamente en silencio. Y mi padre, con la pequeña onza de energía que le quedaba, sacó la lengua. El padre Pat, nuestro párroco, puso una pequeña partícula eucarística en su lengua y consumió a nuestro Señor. Como un minuto pasó y las últimas palabras de mi padre fueron: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, te amo. Y entonces falleció. Yo no pude haber pedido una mejor muerte, una muerte más santa para mi padre, que lo que sucedió cuando recibió comunión en su lecho de muerte, aparte de ser mártir, y no necesariamente lo elegimos. Con la ayuda de Dios y su providencia nos dará la oportunidad de ser mártires, y espero que digamos que sí a esa gracia. Pero aparte de ser mártir, en mi opinión, creo que no hay mejor forma de morir en este mundo que físicamente tener el sacratísimo sacramento dentro de uno para morir con Jesús en la Eucaristía. ¿Quién nos guiará hacia las puertas del cielo? El Señor. Yo le rezo a San José todos los días, por lo menos 2 veces al día, que yo tenga una
muerte santa y feliz, que yo pueda morir con los sacramentos. En especial tenemos que orar por los sacerdotes si queremos tener esa gracia, que estén presentes en nuestro lecho de muerte. Así que yo me sentí muy agradecido y que todas esas misas en las que yo me puse en la patena, en las que yo me ponía en el cáliz, mis oraciones de forma eucarística fueron respondidas. Pero entonces mi hermano mayor no paró ahí, dijo, eso no es todo. Cuando mi padre murió, mi hermano estaba contando la historia, él estaba sosteniendo la mano izquierda de mi padre, mi madre la mano derecha de mi padre. El nombre de mi hermano es Jonathan o John, como San Juan el apóstol. El nombre de mi madre es María Rosario, María del Rosario. Y como mi padre sufría del cáncer de pulmón, mucho líquido se le acumulaba en los pulmones, así que ¿qué tuvieron que hacer los doctores para ayudarle a respirar? El doctor cortó un agujero a su costado. ¿Y saben qué salía de su costado? Sangre y agua. Si saben algo acerca de la escena de la crucifixión, Nuestro Señor está ahí en la cruz y al lado de la cruz, parado, están su Madre María y su amado discípulo Juan. Y sabemos que el lado del Señor fue atravesado por una lanza y de ahí manó agua y sangre. En mi, mi opinión, lo que yo considero, la crucifixión del Señor estuvo recreada en la santa muerte de mi Padre. El único problema que yo tenía con mi vocación de sacerdocio, mi vocación se vio confirmada. Hubo una confirmación en el contexto de lo que ocurrió en la muerte feliz de mi padre. Así que alabado sea Dios, que en muchas maneras el Señor responde a nuestras oraciones. A veces Él nos sana físicamente, pero cada vez que vamos a la Eucaristía, ofrecemos sacrificio y lo recibimos en la Sagrada Comunión. Si estamos en estado de gracia, y los milagros siempre suceden. Los milagros morales, no solamente los milagros físicos, sino los milagros morales, o sea, para ayudarnos a llegar al cielo, para ayudarnos a que seamos santos. Jesús aún toca a las personas hoy en día. Ustedes lo recibirán por lo menos físicamente, los que están aquí en esta capilla, obviamente cualquiera que vaya a la misa a diario, si están en estado de gracia y reciben la Sagrada Comunión, no solamente nos toca físicamente, sino que nosotros lo consumimos. Podemos poner una lámpara roja de santuario al lado nuestro 10 a 15 minutos después de digerirlo físicamente. Así que nunca vayan a la misa con las manos vacías. Como misionero yo voy a muchos lugares. Predico en todas las misas de fines de semana para invitar a las personas a la misión. A veces yo me pregunto, ¿la gente se da cuenta lo que está a punto de ocurrir? El evento más grande de nuestras vidas, el santo sacrificio de Jesús en la cruz, y no solo ello, sino la recepción de la Sagrada Comunión. Si hay una intención especial que tengan en lo referente a la sanación, ofrezcan la Sagrada Comunión por esa intención. Por supuesto, puede haber otras intenciones aparte de sanación, como el fin del aborto, en especial ahora, basado en lo que el Tribunal Supremo decidirá, especialmente para derogar Roe versus Wade. Queremos ofrecer la Sagrada Comunión para poner fin al aborto. Espero poder decirle a todos, especialmente en el centro Verizon, donde esté celebrándose esa gran misa antes de la Marcha por la Vida, si cada persona en esa área, en esa misa, puede ofrecer la Sagrada Comunión para poner fin al aborto, toda esa gracia ayudará con esa intención en particular. La Sagrada Eucaristía es la oración más grande y sin embargo muchos católicos están tibios cuando se trata del santo sacrificio de la misa y la recepción de la Sagrada Comunión. Así que enfoquémonos en ser tocados por nuestro Señor. La Eucaristía no es solo la fuente y ápice y la cima de la vida cristiana, sino el sacramento de la caridad y el sacramento de la unidad. San José María Escrivá ha dicho,
El amor nos ha estado esperando durante más de 2000 años, o sea, Jesús en la Eucaristía. Y también nos dice en otra parte, debe ser una gracia especial que Jesús nos ha amado tanto aquí, sin embargo, no nos hemos enloquecido.